pronunciamiento del expresidente Leonel Fernández en una charla que dio en Mao. Advirtió que una modificación a la Constitución para permitir la reelección abriría las puertas a un régimen dictatorial y despótico. Estamos de acuerdo con él. Por eso siempre nos hemos opuesto a la reelección, a las de todos estos ambiciosos que han ocupado la presidencia de la República. Balaguer, Hipólito, Leonel y Danilo. Desde que llegan ahí es una ambición, es como un virus que le llena la cabeza de ambición. Entonces, dice, palabras textuales del doctor Leonel Fernández, dice él: la Constitución es sagrada, la Constitución no se toca, la Constitución es la mayor expresión de la soberanía del pueblo dominicano. Una advertencia que pocos pensarán que viene de una preocupación auténtica por el valor de la Constitución y por el valor de la democracia. Es una expresión de una lucha de ambiciones de poder. Porque él ha sido presidente 3 veces y quiere seguir. Y dijo que tiene un plan hasta el 2044. Cuando el otro, el que resultó candidato de su partido, cambiando la Constitución, Danilo Medina, estaba haciendo campaña, él estaba haciendo ya su campaña para el futuro, diciendo que tiene un plan para hasta el 2044. Entonces, bueno, la actividad que hizo en Mao se llamaba precisamente a sí mismo. RD 2044. Exacto. Leonel Fernández. Entonces, desde esa actividad, ajá, RD 2044, ajá, él advierte que la reelección y la modificación constitucional es un peligro para la democracia. La verdad es que uno escuchando a Leonel Fernández, si tú quitas el nombre, tú dirías, bueno, pero ahí está hablando un dirigente joven del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a llegar a un cargo con una visión distinta, pero es como tú señalas, estamos hablando de un líder político del Partido de la Liberación Dominicana que durante 3 periodos ha sido presidente de la República. Y bueno, él habla esto a lo que se refiere de la Constitución, obviando que la memoria de los dominicanos y las dominicanas no es tan corta, que la memoria de los dominicanos llega un poquito más de una década. Y entonces cuando tú escuchas a un líder político hacer referencia de esta manera a la Constitución, que tú dirías, con el fondo de lo que plantea, con el tema, está de acuerdo, pero tiene varias cosas. Primero, óyeme, y en el 2010, ¿quién fue que hizo una reforma a la Constitución Dominicana con el propósito central de que esa reforma permitiera eliminar el nunca jamás que estaba contenido en la Constitución del año 2003? Fue el propio Leonel Fernández que hizo esa reforma e incluso para permitió, 2 cosas. Ajá, esa y el control y el control de la justicia. Del Consejo Nacional de la Magistratura y por ende de la justicia, de las altas cortes en términos generales, pero al mismo tiempo, y relacionado con el control de la justicia, violación de la Constitución. Hoy tú quieres una mayor violación de la Constitución que controlar políticamente los poderes del Estado que deben ser autónomos, como hizo el propio Leonel Fernández. O en última instancia, ¿cuál es el problema grave que tiene una democracia? El problema grave de una democracia es el tema de, que tú lo señalabas, de dirigentes políticos, de líderes políticos que apuestan a la continuidad y a la perpetuidad en el poder. Y puede ser una continuidad o una perpetuidad que se haga de manera consecutiva o de manera alterna. Bueno, y Leonel Fernández, como es el caso de Hipólito Mejía, como es el caso de Danilo Medina, por solo citar a los dirigentes políticos que están vigentes, han apostado a ese tema de la continuidad y eso le hace daño a la democracia. Si Leonel Fernández
creyera realmente eso que estuviera planteando, uno esperaría que en ese discurso al final hiciera un llamado a Hipólito Mejía, a Danilo Medina, a que lo siguieran a retirarse de la política, no de la política, sí, sino de las ambiciones. De las ambiciones políticas y de la participación electoral y constituirse en asesores y acompañantes de nuevos líderes. Así yo me parece que debería concluir ese discurso de Leonel Fernández. Ah, no, pero él está activo en la... Sí. En el proselitismo electoral, y tú lo ves como ningún otro candidato en la calle del medio, como dicen los muchachos, haciendo política. Y ya tú sabes cuáles son las perspectivas. Bueno, dicen dirigentes del PLD que Félix Bautista anda otra vez recogiendo 2 millones de firmas para apoyar la candidatura del doctor Fernández, y con lo que él tiene, no digo yo 2 millones, ¿verdad? Ahora, cuando el doctor Fernández habla de proteger la Constitución, recordemos su discurso, creo que el 15 de mayo del 2015, cuando dijo que él era el guardián de la Constitución. Sí. Guardián que se ha dormido un montón de veces cuando la Constitución ha estado a su cargo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que él se refiere a la ambición continuista, y de ese comportamiento ambicioso pudiera él decir que él es ajeno a eso. Ese es el problema. Entonces los 3 últimos presidentes, él en el medio, antes Hipólito, después Danilo, bueno, los últimos 4, porque Balaguer también, todos reeleccionistas, todos continuistas, todos reformadores de la Constitución para quedarse. Balaguer reformó la Constitución de Bosch, que si los PLDistas estuvieran orgullosos de Juan Bosch, hubieran restituido esa Constitución. El 63. ¿Verdad? Y lo hubiera propiciado Leonel Fernández y lo hubiera propiciado Danilo Medina. Y el comité político, no, ninguno está orgulloso de Juan Bosch. Entonces, Balaguer reforma la Constitución que dejó Juan Bosch. Después de causar graves daños, crisis electorales en cada elección porque se robaba las elecciones, y el mismo doctor Leonel Fernández escribió un libro sobre el fraude electoral de Joaquín Balaguer contra Juan Bosch en el 90. No sé si lo habrán recogido los que quedaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que luego hay que reformar la Constitución para prohibir la reelección como salida a una crisis que no aguantaba más, y gana el doctor Leonel Fernández. En ese primer periodo no intentó modificarla. Entonces, llega Hipólito Mejía y compra una reforma electoral para quitar la prohibición de la reelección. Así como los PLDistas, los dirigentes PLDistas no muestran mucho orgullo por Juan Bosch, tampoco los dirigentes del PRD, que ahora son del PRM, lo mostraron por Peña Gómez. Antirreeleccionista visceral. Entonces, Hipólito Mejía compra una reforma constitucional para quitar la prohibición de la reelección, que le salió el tiro por la culata. Entonces, viene Leonel Fernández y entonces ese sí la modifica. Sí. Entonces ese sí la modificó para quitar el nunca jamás. Sí, cumplió sus 2 periodos, y cuando sus 2 periodos porque cumplieron el 2010. Sí, digo, wow. La reforma de Hipólito Mejía para seguir después del 2004, para justificar puso que 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Y así lo pusieron. Ajá. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Que quitó el nunca jamás. Para eso hizo la Constitución. La reforma de hecho, 2010, alentó una candidatura en contra de la Constitución vigente y de la Constitución anterior, alegando que la que estaba vigente
no afectaba si él quería ser candidato otra vez. Claro, Di que claro. porque había que considerar la que estaba cuando él fue. De todas esas cosas que hacen los leguleyos, ¿no? Recordemos, Entonces, en el 2011 se dio exacto. un debate fuerte. En ese sí, definitivamente las dos constituciones se lo prohibían. Y tuvo que dejarle el paso a Danilo Pero Medina. esa fue la vez que fueron los senadores donde Leonel Fernández. 26 senadores. Y le dijeron, nosotros hacemos lo que usted nos diga. No No importa que la Constitución... Oye, no lo que dice la Constitución, no. Lo que diga usted es lo que vamos a hacer. Y el defensor de la Constitución salió diciendo que no, que la No, Constitución... imposible. ¿A cómo No. se les ocurre? No, No. no. Hicieron un acto en el Palacio para decir eso. Que fue que ahí recogieron firmas también. Sí. Carretillas. Sí, entonces, como se dice en algunos lugares del Cibao, la defensa de la Constitución es asigún. Ay, sí, hombre. ¿Es verdad? El guachimán se durmió, él que se declaró guardián de la Constitución, es como estos guardianes que tienen sus sillas recostadas, ¿verdad? Y su termo y un radito y se duermen. Él se durmió. Porque él debió ahí mismo, Claro. cuando fueron esos 26 senadores que estaban renunciando de hecho a su función legislativa, la Constitución que hacemos nosotros, usted hace con ella lo que usted le dé la gana, lo que queremos que usted siga. Y aquí se hace lo que diga usted y no lo que diga la Constitución. Eso fue lo que le dijeron. Y no solamente se lo dijeron de boca, sino que se lo dijeron leyendo una carta escrita que se publicó. Ajá. Ahí está para la historia, ¿verdad? Entonces él no era guardián de la Constitución cuando eso. Entonces, es un cáncer. Porque después vino entonces Danilo Medina que dijo que para cambiar la Constitución, para permitir la reelección, había que comerse un tiburón podrido y todavía está eructando. Entonces, Leonel Fernández está promoviendo un gobierno que él va a hacer hasta el 2044. Dijo, oye, aquí están las palabras, cuando en ese discurso del guardián de la Constitución en el 2015, dice él, sería nefasto cambiar la Constitución, sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo. Bueno, Y sigue aspirando. Y hasta el 44. hasta el 44. Entonces, esa predicción que él hace sobre la dictadura sirve para él mismo, sirve para Danilo, sirve para Hipólito y sirve para cualquiera que se quiera quedar ahí. Sirve para todos. Y parece cortado a la medida. Le sirve, es talla única. Le sirve a él, a Danilo, a Hipólito y a todo el que trate de perpetuarse en el poder. Eso es un cáncer. Ay, Dios. Óigame, viene San Pedro y es presidente de la República y trata de quedarse y es otro cáncer. Los hechos hablan. ¿Qué hizo? Hizo una modificación constitucional para quitarse el nunca jamás, por eso está aspirando, por lo que hizo él mismo con la Constitución. Hizo una consulta disque popular y en la consulta fue rechazada la idea de cambiar la Constitución para permitir la reelección. Lo que él esperaba era que la gente dijera, sí, que la cambien, para decir, fue el pueblo que lo pidió. Pero como el pueblo no dijo eso, entonces, bueno, pues entonces lo cambio yo, aunque la gente no quiera. Esa ambición que tiene él, que tiene Danilo Medina, que tiene Hipólito Mejía, y la que pudieran albergar muchísimos más, este pueblo tiene que destruir los efectos de esa ambición. Y debería comenzar dentro de los partidos, porque ¿cómo es posible que un partido con muchísimos intelectuales resulte que ahí no hay paso? No solamente para ser candidato, no hay paso ni siquiera para entrar a un organismo de dirección. El que no está ahí no va a estar. Es muy difícil.
¿Para qué un joven se mete en ese partido como no sea para que le den una botella o algún negocio? Esa es la realidad.